La película Mirando al cielo, que trata sobre la vida y el martirio de San José Sánchez del Río, este niño heroico, este moderno David que enfrentó a sus verdugos diciendo nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo, en una función especial se presentará únicamente el lunes 21 de noviembre a las 7 de la noche en Cinépolis Perisur. Con el comentario de un servidor, ahí estaré para hacer algún comentario acerca de la película. Hágase de sus boletos previamente en la Casa de San José. No es recomendable que usted llegue si no tiene antes sus boletos. Disponibles en la Casa de San José. Apresúrese y allí le veo. Acompañemos juntos a José Sánchez del Río en este gran testimonio de fe. La primera semana de diciembre tendré el gusto de estar en la Tierra Santa del Señor, en Galilea, en Belén y en Jerusalén, para hacer programas de televisión. Le invito a que me acompañe. Tendré el gusto de recorrer juntos la Tierra Santa de Jesús. Informes en viavaticano.com. Anímese, vayamos juntos, descubramos los santos lugares. Desde 1977, el CEVAC, Centro de Estudios de los Valores Humanos de los Frailes Carmelitas Descalzos, ofrece diversos cursos, diplomados, talleres y especializaciones en desarrollo humano, espiritualidad y mística, a fin de formar promotores de los valores humanos. En sus instalaciones en el convento de San Joaquín o de manera virtual, el CEVAC garantiza a sus alumnos el desarrollo de su espíritu mediante el conocimiento de Dios. Informes e inscripciones al 55 8408 3719 y en www.cevac.mx. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este programa en el que estamos hablando, meditando, reflexionando, conociendo los salmos, su contenido, su razón de ser. Y estoy conversando gratamente con Eduardo Acosta. Él es profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México y pues también compositor, porque ya le has puesto música a todos los salmos, ¿o no? A todos no, a los que utilizamos en la liturgia dominical. ¿De 150? Bueno, son 52 semanas del año, más porque hay algunos salmos que se repiten durante el año. Entonces, bueno, son 52 semanas del año, más las solemnidades, más el triduo pascual. Estamos hablando de que aproximadamente en cada ciclo litúrgico utilizamos alrededor de 80 salmos. ¿Y tú has musicalizado los cuántos? 3? Entonces estamos hablando de que le hemos puesto música ya a 240 salmos. Y bien. Bueno, eso espero. Siempre me encomiendo al Espíritu Santo para que ilumine el trabajo, ¿no? ¿De qué manera, Lalo? A ver si más adelante nos explicas los diversos modos o maneras, ¿no?, de entonar un salmo. ¿Sí? Sí. Porque podemos dar algunos ejemplos. Hay diferentes. Sí. Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Es profético acaso ese salmo
¿Qué número es? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Sirve un banquete, llena mi copa, ¿no? ¿Qué número es? ¿Te acuerdas? No recuerdo Exactamente pero ahora el lo número vemos en este momento. Siempre me ha parecido profético de la multiplicación de panes y peces. No lo sé si de la multiplicación de los panes y peces, pero sí habla muy claramente de Jesucristo pastor. Sí. ¿Sí? Y cuando desembarca Jesús, ve a una multitud y sintió compasión por ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Y luego a los discípulos les dice, agrúpenlos en grupos de 100 y de 50. Entonces ya tienen pastor, ¿no? Así es. Sobre la verde hierba y sirve el banquete. Vamos, le encuentro de alguna manera este rasgo profético. Justamente por eso te decía, es que las comunidades cristianas encontraron en los salmos esta capa que se encuentra por debajo, en la cual Cristo está presente, en la cual Cristo habla. Y es muy claro que, por supuesto que así es, porque recordemos el inicio del Evangelio de Juan. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y más adelante, y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. La palabra del Padre es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando a Jesucristo. Sea el Antiguo Testamento, sean los Salmos, sea el Nuevo Testamento, estamos escuchando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra del Padre. Cuando el Padre crea el universo, ¿cómo lo crea? Profiriendo una palabra, hablando, que exista la luz, que haya luz, que se separen las aguas del cielo. Dios. Exactamente. Y dijo Dios. Y luego vuelve a decir al final, y dijo Dios que todo estaba bien, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es palabra creadora. Jesucristo es palabra creadora, junto con el Padre. La creación, siempre tenemos un poco como la idea de que la creación la hizo el Padre, pero el Padre nunca actúa solo. El Padre siempre actúa en Trinidad. Sí. Entonces, el Padre, si nos fijamos, por ejemplo, cuando Dios dice que haya, siempre es como un deseo, que haya luz, que se separen las aguas de los cielos y las aguas de la tierra, que haya animales, que haya plantas que produzcan fruto. Es como un gran deseo. ¿Y quién hace que ese deseo se haga realidad? El Hijo. El Hijo que crea para entregarle al Padre, impulsado con la fuerza del Espíritu Santo, eso que tanto desea. Es decir, toda acción de Dios, toda es trinitaria. Siempre. Mira, San Juan de la Cruz que dice, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta ha de ser oída en silencio. Bueno, los oxímoros de San Juan de la Cruz. Ya que más o menos la mitad de los salmos son atribuidos al rey David, a ver, ¿qué nos dice Marisa de él? Queridos amigos, les saludo con afecto y con la alegría de presentarles la hagiografía del rey David, a quien el gran Miguel Ángel Buonarroti plasmó sobre un bloque de mármol de 5 metros en la ciudad de Florencia. Al rey David se le atribuye la composición de varios de los salmos que son, como sabemos, revelados por Dios. Conozcamos enseguida algunos datos del valeroso David. Uno de los más grandes monarcas de Israel es David, quien nació en el año 1040 a.C. y murió 74 años después en el año 966 a.C.
Sucesor del rey Saúl y padre del rey Salomón, David logró unificar al pueblo de Israel y extender sus fronteras. Es también un importante profeta considerado como tal en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las Sagradas Escrituras lo presentan en el libro de Samuel y en los Salmos como un rey justo de particular belleza, afín a las artes, compositor musical y poeta. David fue el menor de los 7 hijos de Isaí y Nitzebet. Nació en Belén, cuando esta ciudad formaba parte de la tribu de Judá, y le correspondió, por ser el menor, hacerse cargo del rebaño de la familia. El profeta Samuel, por indicación de Dios, visitó la casa para buscar al nuevo ungido y una vez que encontró a David, lo llevó consigo para que ocupara su lugar junto al rey Saúl. Uno de los hechos más conocidos de la vida de David fue su enfrentamiento contra el gigante Goliat, un acontecimiento que le obtuvo reconocimiento entre la realeza y el pueblo, y que tras la muerte del rey Saúl le permitió ser reconocido como rey de Israel. En el Nuevo Testamento se establece que Jesús es descendiente de David y de Adán, separados cada uno de ellos por 14 generaciones, razón por la que Jesús fue considerado como rey de los judíos por su pertenencia a la dinastía de David. Nuestro Señor, descendiente de David. Así es. Por su madre, de estirpe real, y por el esposo de su madre, San José, de estirpe real. Así es. Descendientes de David. Que sabes, Lalo, pienso que a nuestro Señor esto como que le ha de haber estorbado siempre, esa descendencia davídica, porque se confundieron tanto con que él entonces sería rey, iba a poner su reino en Jerusalén y reinaría así, ¿no? Y entonces le ha de haber estorbado. Todavía hasta Pilato, ¿no? ¿Eres tú rey? Que sí, para eso nací, pero mi reino de este mundo no es. Claro, además recordemos, Jesús reina desde una cruz, no reina desde un trono. No, y es rey del universo, no de este mundito. Reina desde la cruz. Volvamos a los salmos. A ver, ya que Marisa nos presentó al rey David, son palabra de Dios. Sí, claro. Él los compuso más o menos la mitad con el quinor, pero no son, digamos, de su creatividad o de su talento. Es inspirado por Dios. Dinos una palabra sobre esto. ¿Cómo entender que alguien escribe, pero no le lleva la mano Dios, pero lo inspira, le sopla? ¿Cómo es esto de la revelación divina a través del escritor de un libro bíblico? Es complicado entender el proceso. Quizá lo que más cerca, evidentemente, podemos tener nosotros, pues es los textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Es la experiencia quizá más cercana que tenemos y que nos permite poder entender un poco cómo es el proceso. Sí. Y el proceso tiene más bien que ver con la experiencia de fe personal del escritor, con una reflexión nacida de esa experiencia de fe y, evidentemente, con la acción del Espíritu Santo sobre la persona que escribe. En el caso, por ejemplo, de los textos del Nuevo Testamento, es muy evidente que los escritores sagrados, primero que nada, tienen la intención de escribir para un público específico. No escriben en general, ¿sí? Los evangelios, por ejemplo, están dirigidos a pueblos específicos, a judíos conversos o a paganos conversos, etc. Pablo, por ejemplo, sus cartas las escribe a comunidades específicas, pero les escribe partiendo de dos postulados iniciales. Primero, la vida propia de las comunidades. En otras palabras, está respondiendo a cuestiones que las comunidades están viviendo, pero no está respondiéndoles desde su pensar, desde sus ideas, sino está respondiendo desde lo que su experiencia de Cristo le permite entender. Y esa experiencia de Cristo, evidentemente, está iluminada por el Espíritu Santo. Bueno, allí entonces es el Espíritu de Dios en cada persona, claro, el que está moviendo
a escribir. Exactamente. Y el que está no solo moviendo a escribir, sino moviendo a escribir ¿qué? ¿Tú escribes o tú solo compones música? Yo me dedico solamente a componer música, pero te podría decir que hay un poco de esto también en la composición musical. A ver, porque no es lo mismo componer una canción de amor a la persona con la que yo comparto la vida, por decir algo, a componer música en la cual el texto es la palabra de Dios. Yo sí escribo. Sí. Y escribo y a veces pienso, esto lo escribí yo. O sea, qué bien me quedó. Y allí hubo como una intervención, ¿no? Por supuesto. O sea, yo mismo me reconozco como me superé a mí mismo. O sea, yo, ¿de dónde me salió esto, no? Pasa lo mismo cuando uno compone. De pronto, uno compone, se deja ir, se deja uno llevar por el texto va pidiendo su propia música, y cuando uno termina de pronto y escucha lo que ha compuesto, de pronto hay veces en que uno dice, esto no es mío. Esto no lo hice yo. Me sublimé. No, me sublimé, ni ¿no? siquiera. O sea, fui sublimado. Llega un momento en que dice uno, esto no lo hice yo. Ajá. ¿Te imaginas Händel con su Mesías? Sí, no, bueno. Entonces, algo así habrá ocurrido con el rey David, que está escribiendo los salmos, sí, y son palabra de Dios. Bueno, recordemos que en el libro de Samuel, en el libro de los reyes, cuando se habla de la personalidad del rey David, Samuel habla de que era un joven pelirrojo, de buen aspecto. ¿Quién? David. Ajá. Samuel dice, era un joven pelirrojo, de buen aspecto, o sea, guapo. Dice, al que le gustaba mucho cantar, bailar y mover mucho las manos. Entonces, este es el rey David. Es un hombre que incluso después en el libro de los reyes leemos que hay un momento en el que está tan feliz y tan gozoso en su alabanza a Dios que desnudo sale bailando por las calles, alabando a Dios, bailando y alabando a Dios. Ese es David, inundado por la fuerza del Espíritu Santo, que sale y canta y baila y alaba a su Señor. También David es el gigante marmóreo que de 5 metros nos obsequió Miguel Ángel y que está en Florencia. Ese es David, con la mirada serena, viendo cómo va cayendo el gigante Goliat. No hay odio en él, ¿no? Uh-huh. Tranquilidad, serenidad. David. Bueno, Lalo, sí, háblanos de los modos, ¿se dice modo? Tonos. Los tonos salmódicos para cantar un salmo, los tonos salmódicos. Como esto le va a llevar un buen tiempo a Eduardo, hacemos una pausa, queridos amigos. Regresamos con más de los salmos. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades gracias a una excelente formación integral que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Informes e inscripciones 55 54 89 45 13 y en www.universidadcatólica.edu.mx. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill,
Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual.